Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras microcápsulas de Cultura Jurídica Televisión, saludándoles, invitándolos a que puedan visitar nuestros diferentes medios de difusión, nuestra eh, canal de Cultura Jurídica Televisión en YouTube. Hay que suscribirse, por favor, hay que suscribirse. Pronto les tendremos unas buenas noticias. Estrenaremos un programa, un programa los días miércoles. Estamos por decidir cuándo comenzamos. Este programa se va a llamar Usted y la Ley. Usted y la Ley va a ser de 1 hora y ahí abordaremos con mayor profundidad temas jurídicos. Vamos a hablar de diferentes figuras jurídicas. Vamos a empezar con la hipoteca, qué es, para qué sirve, algunas cuestiones de criminología, prevención del delito, etcétera. Vamos a tener invitados, entonces estén pendientes y esto se va a transmitir en vivo por nuestro canal de Cultura Jurídica. Por eso era la petición que les hacíamos a través de nuestras diferentes plataformas. En Telegram también estamos, en la página de Facebook Cultura Jurídica, para que se suscriban a nuestro canal. No hay ningún costo, nada más le dan ahí en la parte roja suscribirse para que podamos pues abrir en mejores condiciones nuestros programas. Y comenzará este programa de Usted y la Ley. No sabemos si este miércoles o el próximo estaremos informándoles para que nos sintonicen en vivo en este nuevo programa. Y bueno, en nuestra cápsula número 64 de Cultura Jurídica Televisión, tenemos dos temas interesantes, a pedido de nuestros seguidores, de nuestros escuchas, tanto que nos han visto desde el canal de YouTube como en el canal de Cultura Jurídica Televisión. El caso de el INE. El INE es un árbitro imparcial. Y bueno, como ustedes saben, el Instituto Nacional Electoral pues es el órgano que organiza las elecciones a nivel nacional, las elecciones federales de presidente de la República, diputados y senadores. Igualmente le corresponde organizar los procesos de consulta popular, referéndum y posteriormente revocación de mandato, en base a lo que dispone el artículo 41 de la Constitución de la República, que es la base de cómo se van a organizar las elecciones, los principios rectores y lo que hace el INE. Recordemos que el INE, por poner una fecha, a partir de la elección de 1988, muy controvertida por la aparente falla del sistema. eh, Recordemos que hasta ese momento no existía un órgano imparcial ni autónomo que organizara las elecciones. Las elecciones eran procesadas, calificadas y validadas por pues, el mismo gobierno, por la Secretaría de Gobernación, posteriormente era la Comisión Federal Electoral, pero pues prácticamente era juez y parte en una elección. ¿Por qué? Porque estaba en manos de pues el propio gobierno, y recordemos que por muchos años las elecciones aquí en México eran una mera simulación, era un mero trámite, porque pues ya se sabía que un presidente en turno designaba a su sucesor y así sucesivamente, y las elecciones pues prácticamente pues eran un simple trámite. Aquí habría que preguntarnos como primer cuestionamiento, ¿qué hizo la Corte en ese momento para vigilar que se cumpliera la libertad de voto? De hecho, en ese entonces la Corte tenía facultades para conocer de violaciones graves al voto público y no lo hizo. Entonces, eso también se nos ha olvidado, de que pues, la Corte también en un tiempo dado fue una comparsa, violando los derechos políticos y la libertad de los ciudadanos de elegir a sus representantes. Posteriormente, cuando termina la elección del 88 y llega Carlos Salinas de Gortari, en ese entonces
se hace una de las primeras reformas electorales de gran envergadura y se plantea la creación de un órgano autónomo en parte eh, para organizar las elecciones y que no dependiera ni de la Secretaría de Gobernación ni de otras entidades de gobierno federal. Y es cuando surge en 1992-93 lo que es el Instituto Federal Electoral, órgano autónomo, claro, no totalmente en ese entonces, para organizar las elecciones, donde hay una serie de consejeros, entre ellos el presidente, donde de manera colegiada daban las decisiones, las pautas para organizar la elección, y de hecho la primera elección que organizó el INE fue la de 1994, la elección federal de 1994, donde pues en esta elección presidencial se dice que pues fue una de las más transparentes en aquel entonces, ¿no? Y ya posteriormente tenemos el antecedente de la elección del año 2000, donde se da la alternancia en el poder, 90 años de gobierno de un partido único, hegemónico, para que otro partido tome las riendas del Poder Ejecutivo Federal. Y posteriormente otra elección muy controvertida a cargo del INE, la del 2006. En ese entonces, en el 2006, aparentemente el INE ya estaba consolidado, ya se habían dado reglas para el buen funcionamiento, para que realmente fuera un árbitro de la elección, y a pesar de todos esos logros que se dieron de 1993 hacia el 2006, se vinieron a perder, en primer lugar por la falta de profesionalismo de quien en ese entonces dirigió el IFE, el Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, donde él mismo no confía en su propia institución que dirigió y que sembró la duda al no saberse inmediatamente el resultado de la elección, y ya sabemos que la del 2006 junto con la del 2008, esa elección estuvo plagada de irregularidades, nulidades graves en la recepción de la casilla, se violó la libertad de voto antes de la jornada electoral, eso estuvo plenamente demostrado, no lo digo yo, lo dicen muchas instituciones que verificaron esa elección se debió de haber repuesto por la multitud de gravedades que hubo a los principios rectores del voto, no se hizo, incluso se pedía el conteo voto por voto, que también se hizo de manera parcial, y el tribunal finalmente validó una elección que para muchos académicos, ahora sí que un servidor también hizo ese estudio, fue uno de los que desde un inicio comenté que esa elección se había violado ex ante los principios del voto y eso ameritaba la reposición de la elección, no se hizo, finalmente se validó la elección del 2006, fue una de las manchas más terribles que tuvo este instituto, los consejeros en ese entonces, el presidente, eh, y ahí también desafortunadamente se sembró muchas dudas en la actuación del INE como un árbitro imparcial, que es realmente la función que tiene que tener el INE, no protagonista de la elección, sino simplemente hacer que se respeten las reglas que los propios partidos, en su caso, se han dado en cualquier tipo de elección, no solamente en la elección federal, sino en la elección en los estados. Claro, sabemos que ahora ya con las últimas reformas el INE participa en procesos electorales locales y en procesos electorales federales. Antes había organismos locales y federales, actuaban de manera separada, ahora ya se comparten atribuciones, competencias concurrentes y desafortunadamente este grave incidente que se da en el 2006, a todas luces, una elección que se debió de haber repuesto y en donde otra vez se sembró la duda de un posible fraude, una violación a los principios del voto,
fue lo que orilló a que se cambiara la denominación de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, que realmente este cambio de nombre y atribución, centralización de atribuciones, muchos dicen que era necesario para poderle darle mayor capacidad al INE de control en una elección. No, realmente fue la elección del 2006, el conflicto postelectoral que se dio, lo que orilló a que se hiciera una reforma y se planteara la modificación de este INE. Aquí cabe recordar que quienes integran el Consejo General del INE son elegidos no por la ciudadanía, sino indirectamente por la Cámara, el Congreso, la Cámara de Diputados, eh, donde todos los interesados a este tipo de puesto de consejero, obviamente conocedores de derecho electoral, de cuestiones electorales, con preparación académica, pues podrían postularse para ese consejo. Un servidor participé en alguna ocasión a consejero y se hace todo el trámite y finalmente los elige, ¿no? Y en la actualidad, para la elección del próximo año, esta nueva conformación del INE, porque hubo una renovación de muchos de sus consejeros, es la que va a organizar la elección intermedia de junio de este año, la elección del primer domingo de junio. Y aquí lo que se cuestiona, y lo que yo siempre también he cuestionado, es: ¿realmente llegan las mejores personas, los mejor preparados, los más honestos a este cargo de consejeros? Ahí habría que hacernos la segunda pregunta del día de hoy. Y segundo, aquí no es que se quiera desaparecer al INE. El INE es un órgano necesario, de los pocos órganos autónomos que tiene México, porque garantiza que fuera de cualquier presión política o de cualquier otra índole, de tanto de los poderes del Estado como de otras personas, eh, se, eh, se consolide esa autonomía, se consolide esos principios rectores, esa imparcialidad, y que sea un órgano totalmente diverso a los demás que tenemos en México, el que organiza una elección. Aquí el problema es que los consejeros o alguno de los consejeros, incluido su presidente, han tenido un protagonismo excesivo y han excedido realmente sus atribuciones y sus funciones que tienen como consejeros. Y esto desafortunadamente no debe de meritar a todo el organismo, a toda la institución, eh, ya sea a través de sus consejos eh, en los estados, sus consejos locales o sus consejos distritales. Yo pienso que no debe de meritarse el gran trabajo del instituto, sobre todo también de los capacitadores, auxiliares, supervisores, que son sobre ellos los que el mayor trabajo hace el INE cada elección, de convencer a los ciudadanos, de capacitarlos, de prepararlos para recibir la votación, por la actuación de dos o tres consejeros donde pues francamente no han actuado como jueces imparciales, sino se han puesto de un lado o han inclinado la balanza hacia algún partido o hacia alguna preferencia política, lo cual no debe de ser en los órganos como es el INE, ¿no? Nunca se ha propuesto, eso también hay que aclararlo, nunca se ha propuesto desaparecerlo, sino renovarlo, acotarlo, supervisarlo, que también sea fiscalizado en cuanto a los recursos, que haya transparencia en las actuaciones del INE y que se apegue a los principios rectores de imparcialidad, legalidad, objetividad que debe de tener este órgano electoral, ¿no? Y yo mucho siempre he cuestionado de qué personajes son los que llegan a ese tipo de cargos, porque desafortunadamente pues muchos están palomeados por fracciones parlamentarias y no llegaron por ningún mérito, ¿no? Entonces eso es lo que generalmente se ha estado cuestionando en el INE, porque sí, desafortunadamente, no la institución como tal, sino algunos consejeros, no voy a decir su nombre, pero entre ellos está el presidente,
sí han tenido un papel protagonista, pareciendo inclinar la balanza, y además sobrepasando, perdón, eh, extrapolando sus funciones en casos que no debieran de intervenir y lo han hecho, ¿no? Entonces, aquí no es que falle la institución, fallan las personas y eso es lo que se debe de tocar en su caso, se debe de cambiar, deben de venir algunas reformas tanto legislativas como operativas como para fortalecer el INE y que realmente lleguen las mejores personas, los más capacitados a ese tipo de cargos, como en cualquier otro instituto anónimo. Lo mismo sucede con el INAI y con otros organismos de estas mismas características, ¿no? Y también habría que comentar de que las decisiones que toma el INE las hace de manera colegiada, o sea, no las hace de manera unilateral, que diga, no, un consejero dice una cosa y eso es lo que se va a hacer. No, estos consejeros toman sus decisiones por mayoría de votos o por unanimidad y el acuerdo que en su caso emitió el INE para cancelar algunas candidaturas fue porque la ley electoral menciona, que por cierto es nacional, menciona que si alguien no eh, justifica sus gastos de precampaña o los informes de precampaña, eso le hace perder su registro como candidato. Ya será el Tribunal Electoral el que el que decida en última instancia si se está violando un derecho político electoral en cada uno de esos casos en donde se suspendió las candidaturas que afectó a un partido político en particular. Y lo mismo sucede con cualquier órgano colegiado, pues sus decisiones no son definitivas e inacatables, ¿no? Están sometidas a la revisión, al escrutinio, en este caso de otro órgano muy importante que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien en última instancia decidirá sobre estos casos muy cuestionados, como el caso de Salgado Macedonio, que hasta la fecha tiene expeditos sus derechos civiles y políticos, pero se invalidó su candidatura precisamente por incumplir con la ley electoral. Pero bueno, finalmente tendrá la oportunidad de recurrir y el tribunal también tendrá la oportunidad de ver si esa decisión colegiada del INE fue correcta o fue incorrecta, ¿no? Entonces, pues muchas veces podremos estar en desacuerdo con las decisiones del INE o de otros órganos, pero pues hay manera de resolver, o sea, hay manera de revocarlos, de modificarlos a través de los medios de impugnación, y yo pienso que eso es parte del golpeteo político de lo que sucede en las campañas, que desafortunadamente no ha cambiado, seguimos igual que hace muchos años, las campañas siguen siendo violentas, las campañas siguen siendo engañosas, la desconfianza de la gente cada vez aumenta, la abstención va a ser muy alta en esta elección y bueno, yo creo que habría que replantearnos como sociedad, pues qué queremos para con México como nación y para con nuestros futuros representantes, ¿no? Y el segundo tema que íbamos a comentar el día de hoy, finalmente, es que el outsourcing va, no desaparece, se regula, las empresas de subcontratación laboral seguirán operando bajo mayores candados, bajo mayor escrutinio en cuanto a su constitución, en cuanto a su operación y sobre todo que cualquier empresa que quiera contratar a otra para seleccionar a su personal debe de cumplir con la ley laboral, con la ley federal del trabajo, debe de pagar todas las prestaciones de cualquier trabajador que merece, por así mencionarlo la propia constitución, y evitar que este tipo de empresas sean fachada para actos obviamente ilícitos y donde pues siempre se pone de pretexto que
que se quiere mantener el empleo, se quiere mantener la fuente de trabajo, sí, pero habría que ver bajo qué condiciones tú, empresa de subcontratación, lo vas a hacer, porque generalmente lo que hacían era tratar de evadir sus responsabilidades patronales, ¿no? Entonces, ese es el tema que ya finalmente se superó, se platicó con las empresas y no desaparece, se regula esta subcontratación bajo mejores esquemas y sobre todo favoreciendo que el trabajador se le cumplan sus derechos en materia de seguridad social, sus derechos en materia de antigüedad, el pago de utilidades, etcétera, lo que cualquier trabajador merece por, bueno, merece y además tiene derecho, por así mencionarlo, la propia Constitución y la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Y aquí nos pregunta Javier, dice, cualquier candidato que cumpla con los requisitos. No, es que el antecedente penal, aquí habría que enfatizar que el antecedente penal se genera cuando hay una sentencia condenatoria por un delito y el juez puede decidir si se suspende o no de sus derechos políticos. Si existiera esa resolución de un juez firme y de que cometió un delito grave o no y es suspendido de sus derechos políticos, obviamente no va a poder ser candidato porque sería inelegible, no estaría cumpliendo con los requisitos para poder ser elegido. En este caso, recordemos que mientras no haya una sentencia firme, mientras no haya una investigación concluida, pues los derechos políticos y civiles quedarán expeditos para cualquier persona para ser candidato. Yo siempre lo he dicho, aquí no es cuestión del candidato si es o no postulado, aquí es principalmente el elector quien debe de fijarse por quién vota. Si algún candidato tiene ciertos antecedentes, pues obviamente no voy a votar por esa persona, ¿no? No por el simple hecho de que me caiga mal, bueno, pues que no se postule, anule la candidatura porque no me cae bien. No, pues, cualquier persona, hasta un servidor, me podría yo postular para un cargo público, tengo mis derechos políticos, ¿no? Entonces, mientras no sean suspendidos por una autoridad judicial, pues cualquier persona se puede postular. Aquí habría que revisar la ciudadanía, pues por quién está votando. Y a muchos de esos candidatos los conocemos muy bien. Son candidatos reciclados, pues es obvio que no van a llegar a algo bueno, no van a hacer algo a favor de nosotros. Y por eso nos tocará a nosotros no votar o elegir a otra opción, ¿no? Dice, no es por ser presunto violador, pues nada más es presunto, porque por lo que sabemos aquí en el caso de Salgado Macedonio es que ya las averiguaciones previas tenían cerca de 20 años, no se les dio trámite y quedaron archivadas, quedó sobreseídos esos procedimientos. Mientras no exista una sentencia o un proceso vigente que le impida a cualquier persona, no solamente ese caso de Salgado Macedonio, tener un cargo público, lo puede hacer, ¿no? Ya también los partidos en su interior, pues tendrán que vigilar que sus candidatos, pues obviamente no tengan cierto tipo de antecedentes, porque realmente desde ese filtro de los partidos pudieran impedir que sean tomados en cuenta como candidatos, ¿no? Pues bien, agradezco muchísimo a todos los que se conectaron ahorita en la sesión en vivo, bueno, en la transmisión en vivo. Hoy por día domingo, porque ayer tuvimos unos compromisos académicos que atender, pero generalmente son los días sábados. Y recuerden, vamos a tener a partir del día miércoles, no sabemos si el próximo, nuestro programa en vivo, usted y la ley. Pero bueno, les estaremos informando oportunamente. Javier, gracias, qué bueno que nos ve. Charlie Rojas, qué bueno, saludos. Diomedes, saludos también. Pues bien, igualmente a todos los que nos estén viendo y escuchando en la grabación de esta cápsula, que estén muy bien, que tengan un excelente domingo, un excelente inicio de semana y recuerden no nos suscribirse en nuestro canal de YouTube, no cuesta nada, nada más es dar clic
en donde dice suscribirse y seguirnos en nuestros canales en Telegram, Cultura Jurídica Radio y Televisión, y en el canal de Facebook, que es Cultura Jurídica Televisión. Y recuerden que en la red de abogados Puebla y Puerto Morelos tenemos asesoría jurídica integral, preventiva y correctiva. Preventiva, evitar el problema, y si ya lo tenemos el problema, pues darle una solución. Y nuestro conmutador es 222-941-0763 y nuestros correos reddeabogadosdemocráticos@gmail.com y reddeabogadospuertomorelos@gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima.